cáncer y el colon y recto es la neoplasia, el cáncer, el tumor maligno más frecuente en el intestino grueso, que involucra recto, colon izquierdo, este como tal es sigmoides descendente, colon transverso y colon derecho. Y es muy importante establecer que es la tercera causa de muertes en países donde tenemos buenas estadísticas a ese aspecto y que aproximadamente es el tercer cáncer en frecuencia para las mujeres y el segundo cáncer en frecuencia para los hombres. Es decir, es una enfermedad extraordinariamente frecuente. También desde el otro punto de vista, tristemente no es una enfermedad en la cual pugnemos mucho por una detención o prevención, ya no digamos por un diagnóstico oportuno. Si bien hay ciertos factores de riesgo para su desarrollo, cualquier persona podría tenerlo. Los más frecuentes son estreñimiento, una dieta muy alta en carnes rojas, sobre todo cuando estos productos son de predominio ahumados, las famosas carnes asadas, son de alimentos muy procesados o con muchos químicos para su conservación, las famosas conservas o salmueras, y también la pobre ingesta de frutas y verduras y como tal de ciertas vitaminas. También el calcio es un factor protector en este aspecto. También hay familias, afortunadamente son la menor cantidad de nuestros casos de cáncer colorectal, cerca del 15%, que tienen una tendencia muy desarrollada para ello. El típico caso, la típica familia en donde el abuelo tuvo una lesión precancerosa o cancerosa colorectal, el padre, hermanos, etcétera, etcétera. Ahí el riesgo es extraordinariamente elevado, incluso nuestras detecciones empiezan en etapas más tempranas. O ciertas enfermedades infrecuentes en la población, pero que existen, poliposis adenomatosa familiar, enfermedad inflamatoria intestinal, llámese colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, que también dan un riesgo mayor a la población en general. Lo importante saberlo es que todas estas lesiones van a condicionar síntomas cuando están en etapas relativamente avanzadas. Recordemos que a muy grosso modo un cáncer es etapa 1, etapa 4. Etapa 4 no hay posibilidad de curación y muchas veces la lesión está diseminada por varias partes del cuerpo que amerita única y exclusivamente tratamientos con quimioterapia. Muy efectivos, pero con poca posibilidad de curación. Entonces, la mejor manera de poder detectar en las etapas tempranas es haciendo estudios. Hace algunos cuantos años la recomendación era comenzar con cualquier modalidad de estudio a partir de los 50 años. Ahora incluso, como vemos pacientes muy jóvenes, en la década, en los 50 años, en los 40 años, la recomendación actual de las organizaciones internacionales es comenzar con estos tamizajes o detecciones oportunas entre los 40 y los 45 años. Hay múltiples opciones al respecto. Una muestra de popó donde se detecte sangre o donde incluso se detecten alteraciones genéticas que van presentes en las células que se descaman y van en esa materia fecal, ciertas radiografías y nosotros nos gusta decir nuestro caballo de batalla, una revisión endoscópica que es una colonoscopía. Es muy importante decir que al igual que el Papa Nicolau para el cáncer cervicuterino, es realmente la única de las únicas neoplasias que se pueden prevenir al 100%, ya que si cualquiera de estos estudios o la colonoscopía encontramos una lesión precancerosa que llamamos pólipos, la podemos retirar y evitar su desarrollo ulterior de una lesión maligna. No todos los pólipos se van a convertir en cánceres, aproximadamente el 30% hace esta situación, pero todos los cánceres de colon y recto van a salir de algún pólipo en algún momento. Entonces, es algo muy importante tener en cuenta. Si bien ya no estamos en esta situación de una detección oportuna, nuestros pacientes nos pueden llegar con síntomas como anemia, cansancio, agitación fácilmente con actividades que antes no les condicionaban ningún síntoma, dolor abdominal, cambios en el patrón o en las evacuaciones como tal, heces más delgadas, lo que llamamos acintadas, en menor cantidad, quedándose con la sensación de querer seguir evacuando y no pudiendo, o incluso con sangrado como tal, que dependiendo de qué segmento tengamos la lesión, puede ser rojo, brillante, rojo, oscuro como vino tinto, de predominio en el colon izquierdo, o incluso negras como moronga, como chapopote, si son sangrados más proximales del colon derecho. La invitación es que a toda nuestra población arriba de 40 a 45 años
se puedan acercar con especialistas que tenemos la capacidad de poder realizar estos estudios, de poderlos orientar para realizar las detecciones oportunas de cáncer colorectal que pueden evitar una cirugía o incluso tratamientos adicionales como radioterapia o quimioterapia. Si bien las vertientes de tratamiento sí varían dependiendo para recto y dependiendo para colon, es muy importante establecer que con los parámetros de cirugía actuales que tenemos, casi ningún paciente termina con una colostomía, es decir, con un pedazo de intestino para hacer popó el resto de su vida. Eso es la excepción, menos de un 2% en la actualidad, a diferencia de hace algunos ayeres. E incluso como especialistas en cirugía colorectal, lo que les podemos ofrecer es cirugía de mínima invasión, es decir, en lugar de hacer una herida de 15, 20 centímetros, a través de 4 o 5 heridas de 1 centímetro podemos resecar estas lesiones exactamente con los mismos resultados oncológicos y sobre todo con mucha mejor calidad de vida y resultados a corto plazo en cuanto a dolor y recuperación de todos nuestros pacientes a su actividad diaria.